El Templo Misión, Iglesia del Señor del barrio Las Heras, presenta al pastor Sergio Cisterna en su programa Hoy es Tiempo. Prepárese para escuchar una hora de enseñanza bíblica, para que su vida y su familia sean transformados por el poder de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Sergio Cisterna. Bienvenidos a la casa del Señor, que Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Pedro, capítulo 5, en el verso 8, para meditar en las Escrituras, en esta enseñanza que Dios trae para nosotros hoy. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Si ya hemos encontrado el pasaje, Primera de Pedro está casi al final de la Biblia, es uno de los últimos libros del Nuevo Testamento. Y el que no tenga Biblia, tenemos la pantalla, entonces seguimos la lectura de la palabra del Señor, que dice así en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Pedro 5, verso 8 dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro, ¿qué dice ahí? Adversario. ¿Quién es? El diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Lo leemos otra vez? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Tome su asiento. La Biblia dice que este adversario que nosotros tenemos es el diablo, es Satanás, es ese arcángel caído que un día cayó de la gracia del Señor y desde ese día se convirtió en el enemigo número uno, no solo del Señor, sino de su pueblo. Adversario, hermano. Dice que tenemos que ser sobrios, tenemos que siempre estar con los pies sobre la tierra, lúcidos, y dice que siempre tenemos que estar en nuestros cabales. ¿Por qué? Porque vuestro, ¿de quién es ese adversario? Nuestro. Es nuestro. Hermanos, dice que ese adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Adversario viene o fue escrito en el griego antidikos, con K, antidikos. Y esa palabra anti es una palabra compuesta. Anti es que se opone, ¿verdad? Es un oponente, es alguien que está en contra, que siempre se está oponiendo. Anti. Y dikos es herencia, derecho. Eso es dico. Adversario es alguien que se opone a tus derechos, a tu herencia, a lo que tienes y que Dios ha conseguido por medio de la cruz para nosotros. Por eso dice que es nuestro oponente a lo que nosotros tenemos en Dios. Y Él siempre está tratando de buscar el modo y la situación de robarnos lo que Dios ya nos dio, dice, por derecho propio en la cruz del Calvario, a todos aquellos que creen en Jesús. Más o menos ahora vamos entendiendo. Dice que tenemos un adversario, uno que se opone. Es como si fuera alguien que está buscando dónde pisamos el palito. Mire, yo lo que quiero hablar en esta mañana es de situaciones que nos pasan y
La Biblia dice que este enemigo no puede venir contra nosotros y contra alguna cosa que tenemos si no tiene un derecho legal. Si realmente no ha encontrado una falla por dónde meterse. El jueves el Señor nos hablaba de esto. Y nos hablaba de Job, y a mí me abría la cabeza. Porque Job dice la Biblia que él no se equivocó ni pecó delante del Señor con sus palabras, pero tuvo 3 fallas. Una, que siempre temía y sabía que por algún lado podía llegar a perder todo lo que Dios le había dado. ¿Por qué? Por su familia. Porque no había traspasado lo que él, ese amor por Dios y esa fidelidad no la había sabido traspasar a sus hijos. La Biblia dice que sus hijos estaban todos los días en fiesta, y aún las fiestas les duraban toda la semana, daban todo el año en fiesta, eran varios hijos, cada uno un día en su casa o una semana en la casa de cada uno de los hijos, y así daban vuelta la rueda al año o a las semanas, siempre en fiesta. Y Job decía, ¿no será que alguno de mis hijos ha pecado delante del Señor? Y venía y ofrecía sacrificios de paz y holocaustos delante del Señor por sus hijos. Pero no iba a sus hijos a decirle, hijos, tengan cuidado con esto, ¿qué pasó acá? No se comporten así, sino que él trataba de arreglar esa situación de los hijos, yendo a Dios y pidiéndole que Dios los perdone. Podemos hacer eso con nuestros hijos, decirle, Dios mío, perdona a mi hijo, pero es mejor que yo le enseñe a mi hijo cómo se tiene que comportar. Que yo sea un estorbo para él en el sentido de lo malo. Elí, un sacerdote, dice que Dios vino a él y le dijo, Elí no se portaba mal, sino sus hijos, y él dijo, por cuanto no estorbaste a tus hijos en lo malo. Eso ha hecho que estos 2 hijos que tenía Elí hicieran cualquier barbaridad. Las barbaridades más tremendas las registra la Biblia que tenían estos 2 muchachos y eran sacerdotes de Dios. Entonces Elí pierde eso. Es por eso que este Antidicos, este adversario, está buscando siempre cómo entrar en nuestra familia y en mi vida. Pero ¿cómo? Dijimos que no hay manera que él pueda lograrlo si no es de una forma legal. ¿Por qué? Porque Dios es justo y él no es sobornable. Nadie lo puede convencer de lo contrario. Nadie puede arrebatarle lo que no es justo. Pero como es justo, cuando ese enemigo viene y reclama una situación legal que nosotros hemos transgredido, como Él es justo, tiene que soltarnos. La Biblia dice que Jesús le dice a Pedro le dice, Señor, si es necesario iré a la muerte contigo. Y el Señor le dice, Simón, Simón, es como que vos no sabes nada, pero yo sé. Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Satanás ya te pidió. Vos estás ignorando esto porque vos estás viviendo el hoy, el presente y lo que ven tus ojos, pero en lo espiritual, Satanás vino delante de la corte del cielo y te pidió. ¿Por qué? Porque sos muy bocón, Pedro. Porque siempre sos arrebatado y hoy podés estar siendo usado por Dios y mañana se te volaron los pájaros y tiraste todo y pateaste hasta el perro. Y Satanás te dijo, mira, ese dámelo. ¿Por qué? Porque se sale de la cobertura de Dios. Así nos pasa a toditos, incluyéndome a mí. La Biblia dice que esto es legal. La cruz fue legal. Mire, no hay nada que Dios no pueda perdonar. ¿Sabe por qué? Porque en la cruz cada pecado de la humanidad fue cargado en esa cruz. Isaías 53, 4 y 5 dice que
Aún el castigo de mi paz fue cargado sobre él, no solamente las llagas para que yo sea sanado, sino dice la palabra que el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Qué hizo el Señor? Nos cambia ese castigo que le dieron a él para que nosotros tengamos paz. Las consecuencias, él cosechó las consecuencias de nuestras maldades y las cargó en la cruz. Y cada una de las cosas que hemos hecho, él ya las pagó en la cruz. Es por eso que se ensañaron los demonios con él. Porque nada quedó al descubierto. Nada quedó en que el enemigo pueda decir, pero esto no fue pagado. Esto que hizo este tipo, esta mujer, esto no está cubierto por la sangre de Cristo. Todo, las traiciones más grandes, las infidelidades, las barbaridades, las herejías más tremendas, fueron cargados en el cuerpo de Jesús, en la cruz. Y Él pagó el precio de cada una de las maldades. Esto fue legal, lo tuvo que hacer el Señor, para que hoy, confiando en Él, nosotros seamos libres de la maldición. Fue un hecho legal. Cuando Él dijo, consumado es, Él fue porque pagó el precio de todo lo que hacemos hasta el día de hoy, y de lo que han hecho los hombres, las cosas más aberrantes. Él pagó el castigo de la cruz. Es por eso que todo el que viene a la cruz de Cristo y confiesa sus pecados, dice la Biblia, que Él perdona mis pecados y me limpia de toda maldad. De toda maldad. Porque Él es fiel y Él es justo. Está todo cubierto. Todo cubierto. Hermanos, este antiricos viene sobre nosotros y logra delante del tribunal de nuestro Padre Celestial sacarnos y llevarnos a cárceles, donde allí muchas veces pagamos hasta el último centavo. Lucas capítulo 12, verso 57, Jesús les dice, ¿por qué no aprueban ustedes lo que es justo? ¿Qué no saben discernir? Ustedes saben lo bueno y lo malo, ¿por qué no lo aprueban, lo que está bien y lo que está mal? ¿Por qué siempre hacen a su manera? Porque yo les digo, pónganse de acuerdo con su adversario. Y vuelve ahí la palabra, el antidicos, el que siempre se opone a mi derecho, a lo que Dios conquistó para mí. Ese antidicos está ahí, pónganse de acuerdo. ¿Cómo? Dice, reconociendo, arrepintiéndonos de las cosas en las que nosotros somos responsables, no buscando culpables. Dios no te va a salvar de la situación buscando culpables. Si realmente hay injusticia contra tu vida, Dios es justo. Él no necesita que tú te descargues echándole la culpa a este, que por esto, que por esto. Cuánto grado de responsabilidad tiene, y lo reconoces delante de Dios y lo arreglas delante de esa corte celestial, tú quedas libre, no importa el que te haya hecho lo que te haya hecho. Ese tendrá que rendir cuentas delante de Dios. ¿Me entienden? Mire, hermano, hoy se habla de la guerra espiritual. Y la guerra espiritual a veces es declarar, es orar, es echar fuera, atar demonios. Las maldiciones no se van por eso. Las maldiciones son una causa legal. Proverbios 26, verso 2. 26, verso 2 dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin una causa. Está escrito. Nunca te va a pasar algo si no hay una causa legal. Porque Dios es justo. Dios es justo. ¿A quién pidió Satanás?
a la mano derecha de Jesús, a un hijo de Dios. Satanás nunca pide a los que no conocen a Cristo, porque esos los tiene Él bajo su dominio y no le ofrecen ninguna resistencia. Satanás es adversario, es antidicos de los que no le pertenecen a Él. Y siempre está pidiendo, en esa corte siempre está pidiendo a los cristianos, a los hijos de Dios: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Porque ese diablo anda alrededor nuestro buscando como un león rugiente. No es alguien que se dedica a tiempo cuando le queda bien, es alguien que está enfurecido, sabiendo que le queda poco tiempo para obrar. Y él busca quitar nuestros derechos. ¿De qué nos habla Pedro? Que nosotros tenemos derechos que han sido conquistados por Jesucristo en la cruz, pero que no los vivimos y no los tenemos. Por el contrario, estamos pagando cosas. ¿Por qué? Porque hay algo legal contra nosotros. La maldición nunca vendrá sin una causa. Es todo legal, hermano. A veces queremos solucionar situaciones orando y clamando y echando fuera. Y alguno decía, echando espuma por la boca y gritando a tal punto de que parece que se cae el techo. Si estás atado y si estás encarcelado por el enemigo, solamente eso se puede salir de ahí yendo al trono del Señor, arrepintiéndote, sacando, porque dice que tenemos un abogado. Y cuando vamos al abogado y nos arrepentimos, ese abogado no solamente nos defiende, sino que también pagó nuestro pecado, pagó nuestra causa. Pero cuando nos vamos delante del abogado, Jesús decía en Lucas 12:57, ponte de acuerdo con ese adversario. ¿Cómo? Reconociendo lo que ese adversario está diciendo, porque está hablando cosas puntuales y no miente. Es padre de mentira, pero delante de la corte no puede mentir, porque primero él no pierde, no quiere perder. Entonces él encuentra una situación y la lleva y la expone. Y si eso no está arreglado delante, en lo privado delante de Dios, allí caemos. Dice, te aseguro que ese adversario, si no te pones de acuerdo, si no reconoces, si no arreglas eso, antes que llegues al juez, ese juez te entregará al alguacil y el alguacil te entregará al carcelero. Te meterán en la cárcel y no saldrá. En otro de los evangelios dice, te entregará al verdugo. El verdugo no tiene lástima, no tiene misericordia, hace su trabajo, es frío. Y esos verdugos son los demonios que vienen y entran en nuestra familia. Vivir en maldición. Una de las primeras evidencias de vivir en maldición, ¿sabe qué es? Es vivir frustrado. Y frustrado es alguien que se empeña por tener algo, por conseguir algo, pero ya está ahí y no puede. Y vuelve todo por atrás. Entonces lo intenta de vuelta y siempre lo está intentando y nunca lo logra. No es aquel que por ahí sale alguna situación y empieza a pelear y en el momento, está luchando por eso, pero que al final lo consigue. El que está bajo maldición nunca lo consigue. Vive situaciones repetitivas. Siempre está en el mismo problema. Y pasan los años y uno lo encuentra y tiene la misma situación. Y uno dice, ¿cómo está? Bien. ¿Y cómo está tu situación, ese problema? No, seguimos igual. Esa persona está bajo maldición. No solo maldiciones generacionales, hermano, que son las que nos vienen de nuestros antepasados. También son cosas que hemos hecho nosotros. Mire, la Biblia habla de la maldición generacional. Esa iniquidad que fue cometida por nuestros antepasados, dice que nosotros somos propensos a repetirlo, pero no se manifiesta en nosotros hasta que nosotros no lo hacemos.
Alguien pudo haber sido alcohólico, mi padre pudo haber sido un borracho empedernido. Pero si yo nunca probé una gota de alcohol, yo no soy alcohólico. Ahora, ¿está el potencial en mí? Sí, porque se pasa por línea sanguínea. ¿Sabía usted? Por el ADN se pasa. Porque hay una maldición. Los pecados que han cometido nuestros ancestros somos propensos a repetirlo. Pero la Biblia dice que el pecado, primero tenemos que ser seducidos. Y luego dice que hemos sido seducidos, o sea, hemos sido atraídos. Somos tal vez atraídos mediante seducción. Pero hasta que nosotros no probamos, no hacemos eso, nosotros no tenemos eso en nosotros. Pero dice, y una vez que fuimos seducidos, y una vez que caemos en ese pecado, dice que eso ahora se engendra en nosotros, es como una semilla, como una simiente, que dada a luz, produce la muerte. Un ejemplo. Un hijo de un alcohólico nunca tomó. Pero un día alguien le ofrece en una fiesta, en algo, le dice, toma. No, gracias, no, yo no quiero. ¿Por qué? Tal vez por lo que vio en su padre y su familia y cómo vivieron. Pero alguien le dice, toma, ¿qué te va a hacer un traguito? Y esto, ¿qué? Hasta que por ahí de alguna manera, o alguien, una chica quizá le ofrece. Pero no me vas a despreciar, por favor, un traguito. Y él acepta. Y cuando ingiere ese primer traguito, ya eso es como una semilla que entra dentro de él. Y por el ADN que tiene, por la iniquidad que viene arrastrando de su familia, eso es una semilla que dando a luz, dice la palabra, dice que ese pecado dando a luz ahora produce muerte. Empieza a gestarse eso. ¿Por qué dice? Porque ya viene de sus antepasados. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo? Alguien puede decir, bueno, yo soy así por culpa de mi papá, por culpa de mi abuelo. No hay culpables, las maldiciones están en la línea sanguínea, pero siempre nosotros somos los responsables. ¿Se entiende? Yo no le puedo echar la culpa a nadie, a mis viejos, a mis abuelos, no le puedo echar la culpa. Yo soy el responsable. Porque Dios a todos les da la oportunidad, a todos, de vivir libre de esa maldición. Y aparte ahora, las cosas en las cuales yo hago, bueno, eso sigue en mí y se lo voy a transmitir a mis hijos. Y esa cadena, ese ADN espiritual que se llama iniquidad, está pasando por mi familia. Por eso dice la palabra que Satanás nos pide todo el tiempo, porque es el antidicos que anda buscando, dice, cortar esa herencia que nosotros tenemos en Dios. La Biblia dice que nosotros somos hijos de bendición. A veces miramos al vecino que viven problemas y tienen tantas situaciones y acá y allá y con sus hijos y sufren y son buena gente, pero de pronto yo veo que en mí pasa lo mismo y soy hijo de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Que los otros el domingo se quedan en su casa y yo como cristiano voy al culto, voy a la iglesia, pero no hay diferencia después. Pasamos lo mismo, estamos en el trabajo, aquel se queja de Macri, de esto, de lo otro, y yo también. Y soy hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre nosotros? Es que este se queda durmiendo hasta las 10, 11 y yo me levanto temprano para venir a la reunión. Ese es el propósito de Jesús en la cruz, que le costó tanto comprar nuestra libertad. ¿A qué vino Él? Dice que Él vino a abrir la puerta a los encarcelados, a dar vista a los ciegos. ¿No dice así la Biblia? Dice, a dar libertad a los oprimidos por el diablo. ¿Por qué no tenemos esas cosas? Porque tenemos un adversario.
que lo que es nuestro no nos deja conseguir. Había un pastor que tenía un hijo. De pronto el hijo cae en adulterio. Dice que se separó de su esposa. Este pastor empezó a ver cómo la vida de su hijo, de su nuera, se empieza a derrumbar. Y tiene sus nietitos. Entonces él ve la irresponsabilidad de su hijo y dice, ¿cómo puede ser este cabeza? ¿Cómo va a ser eso? ¡Qué irresponsable! Está perdiendo su familia y no hace nada. Y encima, ahora se ha vuelto al alcohol y se enojó contra el hijo. Pero empezó a ver cómo su nuera decide irse con sus 2 nietitos, irse de la casa. Su hijo le pide perdón y trata de recuperar su matrimonio, pero no tiene éxito y se va. Este muchacho, en el cual su padre tenía tantas esperanzas, ahora se encierra en depresión. Se encierra en su casa, no quiere salir, está arrepentido, pero su esposa no lo perdona. Y ve cómo el matrimonio de su hijo se desintegra. Entonces, después de pasar esa etapa de enojo que tiene este padre contra su hijo, porque sabe que es el responsable de todo lo que está viviendo, sus nietitos ahora se fueron lejos y él no los puede ver. Ahora empieza a pedirle al Señor, Señor, ten misericordia de mi hijo, ayúdalo, Señor, restaura su matrimonio. Y oró casi por 1 año y su hijo se tiró al abandono. Su casa parecía una cueva. Una casa tan hermosa que tenía mientras vivía su esposa, ahora parecía una posilga. Descuidó la casa, todo se empezó a venir abajo. A veces iba y lo encontraba ebrio. Y un día, el Señor le dice que él, por más que orara y orara esto, él estaba pagando una consecuencia de lo que había hecho. Que esto no se arregla allí orando, quizá declarando, Señor, yo declaro que mi hijo es libre en el nombre de Jesús. Había una causa abierta contra él. Y hasta que esa causa no se arreglara, él seguiría así. Y el diablo vino para matar, para robar, para matar y para destruir. Ese es el propósito de Satanás. Dice, cuando este pastor se enteró de eso, y Dios le habló y lo llevó a la palabra, dice que se tiró de rodillas delante del Señor y se arrepintió. Dice, me arrepentí por mi hijo delante del trono del Señor. Y le dije, Señor, perdónalo. Perdona a mi hijo. Y por cada cosa que había hecho, dice, en mi autoridad como padre me arrepentí por mi hijo. Y luego que me arrepentí, dice que vino la voz del Señor y me dijo, ahora arrepiéntete tú por todo lo que dijiste de tu hijo. Porque el acusador Satanás usa tus palabras contra tu hijo. Porque dice que tú dijiste que era irresponsable, que era cualquier cosa, que no podía ser que haya hecho eso porque esto, por lo otro, por lo otro. Y Satanás dice, mira, su propio padre está dando testimonio contra él, que él es esto y lo otro, entonces tienes que dármelo. Porque el propio papá está diciendo y está dando testimonio. Y la palabra de un padre, el propio padre, es una causa legal abierta contra un hijo. Cuando él escuchó eso, y es cierto, a veces los padres decimos, qué cabeza dura ¿cómo va a dejar los estudios? Mira, no va a hacer nada, nunca va a llegar a nada, si yo no lo ando pinchando, es un vago, esto, lo otro. Y maldecimos a nuestros hijos. Satanás
Agarra esas palabras y dice el propio padre, la propia madre está dando testimonio de lo que ella es o de lo que él es. Y es metido en una cárcel. Dice, cuando este padre escuchó eso, después de haberse arrepentido por su hijo, ahora él se arrepintió de sus propias palabras. Dice, me tiré de panza al piso y lloré. Le dije, Señor, perdóname. Me arrepiento de lo que digo, perdóname, levanta esta sentencia contra mi hijo, retiro mis palabras, Señor. Cuando él dijo eso y se arrepintió, Dios le dijo, ahora declara qué es lo que quieres que tu hijo haga, qué es el futuro que tú ves para tu hijo, qué es lo que tú deseas. Entonces dijo, Señor, yo quiero que mi hijo sea alguien que te sirva, que sea un hombre decente, un hombre que realmente vaya adelante, un hombre que sea un hombre cabal y que es lleno de Dios. Y empezó a profetizar sobre su hijo lo que él deseaba en el Señor. Luego vino la voz de Dios y le dijo, ahora echa fuera esa enfermedad, porque ahora no hay causa para que esa depresión siga en tu hijo. Porque ahora sí, ha sido destrabado todo lo que el diablo había armado contra tu hijo. Entonces él oró y dijo, ahora en el nombre de Jesús, no tiene más derecho legal de presión para estar en mi hijo. Y le echó fuera en el nombre de Jesús y dice, cubro a mi hijo con la sangre de Cristo. A la semana recibe un llamado telefónico y le dice, papito, vos sabés que hace una semana que me siento otra persona. Estoy contento, vos sabés que quiero hacer algo, voy a pintar mi casa. No sé, dice, vos sabés, estoy tan bien, me siento tan bien. Y él supo que se había destrabado allá arriba la situación de su hijo. Nosotros somos los que hemos hundido a nuestra familia, hermano, con nuestras palabras. Y hemos atado a los nuestros. Porque si nosotros que tenemos autoridad y somos los que vivimos con ellos, el diablo usa esas acusaciones y ese testimonio para encarcelar a los que están atados. Pero no se va orando por él y pastor, ore por él y le pido que ore por mi hijito porque mire, está en esto, si yo mismo lo até. Si hay una causa abierta contra él, el diablo lo pidió para zarandearlo como a trigo. Pero Jesús dijo, yo he rogado al Padre que tu fe no falte. Yo le pedí, ya intercedí por ti para que tu fe no falte. ¿Sabe? Él no pudo anular lo que el diablo quería hacer con Pedro. Porque Pedro era justo que el enemigo lo pida. Pero Jesús dijo, solo pude rogarle al Padre que tu fe no falte. Él quizá podía haber dicho, Señor, no permitas esto. No deje que el diablo lo toque. Él solamente pudo decir, Padre, está bien. Lo único que te pido es que Pedro no caiga, no le falte la fe, que no se pierda. Y el Señor se lo concedió, aunque 40 días Pedro estuvo zarandeado. Llega un punto en que él agarra un barco y dice, mas sí, se terminó todo. Si yo no sirvo para nada. 3 años con el maestro, todo lo que me enseñó, ¿y de qué me sirve si la depresión me está consumiendo? Yo lo negué. Se tomó su propia lanchita que tenía y se volvió otra vez a lo que hacía antes. Y pescaba y tiraba las redes sin pescar porque tenía tanta amargura que no podía hacer nada. El amargado es así. Intenta cosas pero no logra nada porque vive bajo maldición. Hasta que allí aparece, porque Dios le había pedido que su fe no falte. Aparece sobre la playa y el que está al lado, Juan, le dice, Pedro es el Señor. Y cuando él lo ve, ese era el único objeto de su adoración, de su vida, porque nada tenía sentido para Pedro. Y cuando lo ve, dice que se puso su ropa y se tiró al agua. Después que el Señor les dice, tiren la red a la derecha, lo mismo que le dijo cuando lo encontró. Él se tiró y fue para hablar a solas con el Señor. Y si el Señor tenía que decirle algo, quería que nadie lo escuche. Estar él y el Señor a solas. Pero llega allá y el Señor está de buen ánimo, que está cocinando para ellos. Dice que no se atrevió a decirle nada.
Él pensó que cuando él llegaría allá al lado del Señor, el Señor le diría, ¿y ahora venís vos? No le dijo nada. Le sirvió comida. Delante de todos le preguntó luego, Pedro, ¿me amas? Esto fue un hecho legal, hermano. Algo legal que sucedió ahí. 3 veces lo negó Pedro. El Señor le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Cómo hacía Pedro antes? Sí, Señor, enseguida. ¿Y qué le dijo? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me ama? Le dijo. Sí, Señor. Tú sabes que te amo. ¿Vos sabés? Y todos lo escuchaban. Alguien podía ver, sí, pero lo negaste. El Señor estaba deshaciendo lo que Pedro había hecho. Y la tercera vez le dice, Pedro, ¿me amas? Y ahí Pedro se entristeció. Y dice, sí, Señor, tú conoces todas las cosas. Vos sabés que yo te amo. Entonces Pedro es restituido. 3 veces le negó. 3 veces le tuvo que confirmar que lo amaba. ¿Se da cuenta que todo es legal? Nos pelamos la rodilla tratando de deshacer cosas que están atadas en lo espiritual. No es por declarar. La otra vez hablamos de lo que es espiritual, ¿verdad? Lo espiritual se refleja en lo físico. Y cuando yo quiero algo que se desate en lo físico, en mi diario andar lo tengo que desatar en lo espiritual. Así nosotros, hermano. Ese adversario, ese antidicos anda buscando como león rugiente. ¿Dónde nosotros tenemos la falla? Para meternos una causa legal contra nosotros. Para que no consigamos lo que estamos buscando. A veces quiero que mi matrimonio esté bien y andemos bien. Pero el diablo dice, pero fíjate cómo le habla. Fíjate que le guarda rencor. Fíjate esto, fíjate lo otro. Esta persona hace esto y después quiere andar bien. Y Dios dice, tiene que soltar. Porque el diablo tiene una causa legal. Cuando yo deshago eso, cuando yo me arrepiento de eso, y voy delante del trono y le digo, Señor, perdóneme porque yo he guardado rencor contra mi esposo, mi esposa. Porque le he hablado mal, porque no le tengo paciencia. Pero Señor, quiero sacar esto de mi corazón, me arrepiento. Entonces me libero porque el diablo ya no tiene ocasión para seguir insistiendo que yo siga preso. Entonces estoy desarmando el plan satánico, el plan del diablo para destruir mi familia. Antes de eso, por más que yo ore, por más que invite al pastor, a los hermanos a hacer una reunión en mi domicilio y que unjan las puertas y las ventanas y toda mi casa, si yo tengo una causa legal en lo espiritual, yo no salgo, hermano. Es legal. Esto es legal. La cruz fue legal, un hecho legal. Y lo que el diablo consigue contra mí es legal. Si es injusto, no lo consigue, porque el juez es mi Padre. La Biblia habla de una viuda que fue delante de un juez, y ese juez era injusto. Entonces iba y le decía, hazme justicia de mi adversario. Ahí está de vuelta la palabra. Esa viuda nunca fue a pelear contra el adversario. ¿A dónde llevaba su causa? Al juez. Y ese juez era injusto. Pero dijo, esta viejita me está cansando. Y para que no me fastidie la paciencia viniendo de continuo, le haré justicia. Oigan lo que dijo el juez injusto, dijo Jesús. ¿Cuánto más creen que vuestro Padre Celestial no hará justicia a aquellos que claman a Él día y noche? Yo les digo, pronto les hará justicia. Entonces, ¿vamos a seguir sufriendo las situaciones que vivimos? Es legal, hermano. No es porque te bañen con aceite, no es porque te unjan, no es con ayuno, no es
Es legal esto. Tienes que arrepentirte y deshacer de dónde arrancó la cosa. Porque estás atado. Porque esta atadura seguirá sobre los tuyos. Esto es legal, hermano. Hay un juez que dictamina y da una orden. Y después está el policía que la lleva a cabo, ¿verdad? Hay un agente que la tiene que ejecutar. Ese juez puede dictaminar y si no hay nadie que lo lleve a cabo, esa ley queda ahí archivada. ¿No es así? Ese juez, ese que nos ha amparado, ha dictaminado muchas cosas buenas para nosotros, pero nosotros seguimos atados porque no las hemos activado en lo espiritual. Y seguimos arrastrando maldición. Un policía jamás se mete en la casa de nadie si no tiene una orden de un juez, ¿verdad? Esto es legal, hermano. Vivimos en un sistema que es así. No puede actuar, la policía puede llegar hasta ahí. Si no tienen una orden, no pueden allanar un domicilio, ni entrar a ningún lugar, ni proceder contra nadie. Tiene que haber una ley, en la ley los tienen que amparar para hacer. De lo contrario, ese mismo policía tiene problema. Cuanto más delante del Señor, hermano. Por eso no es orando y echando y haciendo guerra espiritual. ¿Cuándo es la guerra? Cuando se consigue un veredicto de la corte. Entonces usted lo pone en ejecución. Y no hace falta, Jesús nunca le gritó a nadie. No le gritó a los demonios. Porque Él tenía el derecho legal para deshacer las obras del diablo. ¿Por qué? Porque Él mismo nunca cometió pecado. No era esclavo de Satanás en ningún. Y el diablo le buscó siempre. Nos dice la Biblia que le querían tentar buscando algo para qué acusarle. Nunca pudieron. Es por eso que Él caminó por encima de las estrategias del diablo. Y siempre tuvo éxito. Jamás Jesús oró en público. Jesús oraba en privado. Y oraba toda la noche, dice la Biblia. Toda la noche. Nunca oró Jesús en público. Los discípulos tampoco. Una sola vez el Señor frente a la tumba de Lázaro dijo: te doy gracias, Padre, porque siempre me oyes. ¿Cuándo? En privado. Y no lo digo, dice, por mí, sino lo digo por todos estos, para que sepan que tú me has enviado. Fue la única oración que hizo Jesús en público. Pero no fue algo que Él pidió: ahora te pido que saques a Lázaro de la tumba. Él ejecutaba la orden del Señor. Lázaro, ven fuera. Fue todo lo que dijo. Cuando llegaba al endemoniado gadareno, le dijo: sal de él. Y ellos le dijeron: ¿a qué has venido? Tú eres el Santo de Dios. No nos hagas nada, no nos atormentes. El Señor tenía autoridad, pero Él ejecutaba la autoridad del Señor. Y los apóstoles, los discípulos, hacían lo mismo. Pedro, cuando se encuentra al cojo que estaba sentado frente a la puerta, le dice del templo: no tengo plata y no tengo oro, pero lo que tengo te doy, levántate. Lo dijo: ahora, Señor, pongo mis manos. Eso, hermano, lo hemos hecho toda la vida y lo hacemos. Pero esto es legal, hermano. Somos ejecutantes, agentes que ejecutan la orden del Señor. Pero vivimos reprendiendo, haciendo guerra espiritual, cuando las cosas están atadas en el cielo. Porque no somos gente de oración. Porque no vamos con nuestra causa al Señor. Porque no nos arrepentimos. Porque siempre estamos buscando a quién echarle la culpa. Y eso nos hará estar siempre en la misma situación. Cuando yo reconozco mi parte, el Señor me libera a mí. Esto es personal. Esto es personal, hermano. Si yo reconozco mi parte, Dios me hará libre a mí y me sacará de esa cárcel en la cual un día se parece al otro y otro día al otro. Y una vez decíamos, caer en un pozo, ¿qué es lo que usted ve? Siempre lo mismo, pozo, pozo. ¿Para dónde se da vuelta? Es el pozo, ¿verdad? Un día se parece al otro y al otro y al otro y no hay día diferente. Pero dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te rescata. ¿Pero cuándo? Cuando nos arrepentimos.
cuando reconocemos nuestra falta, cuando vamos delante del Señor y le pedimos perdón, dice que el Señor nos libera y nos saca. Ese pastor decía, lo que me llevó un año en oración, dice, en 15 minutos fue resuelto cuando Dios trajo revelación de su palabra. ¿Cuántas promesas huecas hemos hecho? ¿Cuántas veces le hemos prometido al Señor, Señor, ahora sí, hacemos esto y después vuelve a suceder la misma situación? Estamos atados, estamos bajo maldición. Pecado es cerrar al blanco y por eso caemos en las manos de Satanás. Transgresión. Mire, el pecado es cerrar al blanco, pero también dijo Jesús, lo llevó un paso más allá. Dijo, si un hombre mira a una mujer para codiciar, y la codicia, ya cometió adulterio con ella en su corazón. O sea que el pensarlo, pero no tener la oportunidad de hacerlo, dice el Señor que ya es pecado. Transgresión. Transgresión es hacer eso que ahora tengo la oportunidad y lo hago, lo que nunca lo pude hacer, porque no tenía la oportunidad, pero yo lo había pensado. La transgresión es ahora que yo tengo la oportunidad, lo hago. Y eso me mete también en la cárcel. Tengo una causa que Satanás la aprovecha. Y lo tercero es la iniquidad. Y la maldad que pasó por línea sanguínea a mi vida, cuando yo la ejecuto en mí también me hace y me hace esclavo del pecado y me lleva a una cárcel. Son tres cosas. Mire, hermano, la rebeldía es el padre de la lujuria. Y es el padre, dice, de la rebelión. De rebelarse contra lo establecido de Dios. El pecado de rebeldía. Y eso se pasa por mi línea sanguínea. Yo digo, a mí no me importa esto. Siempre lo mismo. Y eso yo se lo paso a mis hijos. Y mis hijos lo hacen. Pecados sexuales, todas esas cosas. Mi hijo es tan propenso a hacerlo. Una vez enseñaba en la otra iglesia. Muchas parejas. La chica quedaba embarazada, entonces llegaba un momento en que se armaba un problema, pero decidían casarse. Y se casaban. Cuando se casaban parece que la cosa se había arreglado. Que todo estaba bien, una vez casado nació ese bebé, todos contentos. O sea, comenzó una familia, pero comenzó mal. No comenzó bien. No es el plan de Dios. Pero siguió la familia y todo siguió viento en popa y todo bien. Pero un matrimonio, legalizar un matrimonio, una unión, se me terminó el tiempo. Legalizar una unión por medio del matrimonio nos va a cortar una maldición. No corta una maldición. Con el tiempo esos niños se hicieron muchachos y crecieron. ¿Qué pasó? También se casaron de la misma manera. También volvieron a cometer el mismo error. No empezaron bien, no había bendición en su casa, en su familia. Volvieron a repetir lo mismo. Sus hijos crecieron, se hicieron muchachos, y cada vez es como la infección, cada vez se contamina más. En una edad más temprana, volvieron a cometer el mismo error. Pero ya no se casaron, se juntaron, o uno vive por allá y el otro por acá, y ese niñito anda dando vuelta. No es legalizar una situación en lo físico, es deshacer esa maldición en lo espiritual. Es llorar, es arrepentirse, es cortar ese pecado y sacarlo de la corte del cielo. De lo contrario se volverá a ver en esa misma línea sanguínea, pero cada vez se verá peor. No tenemos que repetir lo que pasaron nuestros padres. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la autoridad en Dios de deshacer esos planes de Satanás contra mí y contra mis hijos. Y todo lo que yo dije, todo lo que yo hablé, de lo cual ellos están atados, y Satanás usa esas palabras contra mis hijos, contra mi familia, porque soy el primero por la autoridad que tengo sobre ellos en dar testimonio. Satanás dice,
Su propio padre, su propia madre está testificando contra ellos, así que estos me pertenecen. Yo tengo que arrepentirme, tengo que liberarlos, tengo que sacar eso que el diablo está usando contra mis propios hijos, contra mis hermanos, contra mis padres. Yo he hablado, hermano, y yo he hablado, y me he arrepentido. En este tiempo me he arrepentido, y he hablado incluso. Cuando mis hijos no han hecho algo o se han equivocado, yo he hablado, hermano. ¿Y con quién? ¿Quién es? Nuestra compañera. Pero no puede ser, pero este pibe, pero... Me he tenido que arrepentir. Porque si no, yo mismo los estoy atando, hermano. ¿Usted lo ha hecho? Entonces tenemos que soltarlo. ¿Por qué vemos que se levantan y caen, se levantan y caen? Si yo mismo los até y di testimonio contra ellos. Y Satanás, el acusador, el adversario, el antidios, anda buscando la situación más pequeña, como un león rugiente a quien devorar. Seamos libres en el nombre de Jesús. Amén. Y vuelvo a decir, no es con oración de guerra, hermano. Es deshaciendo las obras del diablo contra nosotros en las cortes del cielo. Que Dios les bendiga. Ya se me terminó el tiempo, me estoy abusando, estoy pasando unos minutos de más. Que Dios les bendiga, hermano. Oramos al Señor así sentadito como está. Incline su rostro. Amado Padre Celestial, amado Dios, gracias, Señor. Yo te pido, Padre, que nos ayudes. Nadie puede cerrar una puerta si no lo hace con la llave. Las puertas de maldición, Señor, en nuestras vidas no pueden ser cerradas sin la llave del arrepentimiento y del reconocimiento. Esa es la llave que cierra esa puerta. Puedo declarar que esa puerta está cerrada, pero si nunca me he arrepentido, Señor, cualquiera puede entrar por esa puerta otra vez. Y siempre será el ladrón, aquel que viene a robar, matar y destruir. Yo te pido, Dios, que en esta mañana esa llave que todos tenemos en nuestras manos sirva para cerrar puertas de maldiciones que el enemigo ha abierto, causa, Señor, contra nuestras vidas. Llévanos en paz a nuestro hogar, sabiendo que somos libres de cualquier maldición de Satanás, de todo espíritu de las tinieblas que ha venido y nos ha estado hostigando, de toda situación repetitiva en mi familia y que no sé qué hacer, que ya estoy cansado. Tengo el poder en el nombre de Jesús para cerrar esa puerta. Y ese poder se llama arrepentimiento. Se llama reconocer lo que yo he hecho, pedir perdón y apartarme. Entonces, Señor, habré usado esa llave para cerrar esa puerta. Y no se volverá a repetir. No habrá demonio que vuelva a entrar en mi casa. Yo te pido que nos ayudes, Señor. Hemos abierto puertas de vicios, puertas de pecados, de robo. Nuestra economía no está bien y vivimos situaciones repetitivas. Queremos mucho, pero no alcanzamos, Señor, porque estamos robando delante de ti. Y esa puerta sigue abierta allí. Y por más que tengamos buenas intenciones, por más que digamos que somos tus hijos, bendícenos, no nos puedes bendecir porque hay una puerta abierta. Hay una puerta de robo, Señor. Ayúdame a mí en primer lugar para cerrar esas puertas, Señor, para ser genuino en bendición. El diablo no me podrá tocar. No me podrá tocar, Señor, porque estaré en tu mano. Y aunque me pida, me pedirá si encuentra algo, pero si no, nunca me soltarás de tu mano. Tu palabra dice, cuando nos escondemos en el hueco de tu mano, ¿quién nos podrá tocar, Señor? Ayúdenos, Señor. Bendice a mis hermanos. Bendícenos por medio de esta palabra. Y ayúdanos a seguir creciendo y aprendiendo de esta palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.
Dios les bendiga. Gracias por su atención, mis queridos amados. Yo pido al Señor que esta palabra haga el mismo efecto que ha hecho en mi vida. Dios me ha llevado a tener oraciones solos y a reconocer, hermano, cosas que he visto en mi familia, en mi vida misma. Y yo no quiero que suceda, hermano. Para eso es esta palabra, hermano. Esta es una llave que el Señor le da para que se corte eso que usted está viviendo. Vuelvo a decir, la maldición nunca viene sin una causa. El enemigo no puede abrirle una causa si no tiene por qué. Hay causas abiertas delante del Señor. Y solo puede ser cerrada ¿por quién? Por nosotros, hermano. Amén. Dios pone un sello sobre nuestra casa. Y dice la Biblia que ese sello solamente puede ser roto desde adentro. No hay demonio que pueda entrar cuando usted tiene la cobertura de Dios en su casa. Pero alguien puede romper esa cobertura. ¿Sabe quién? No es el diablo. Son los mismos que están adentro pueden romper esa cobertura. Cuando nos salimos de la gracia. Que Dios nos ayude. Dios nos bendiga. Hasta aquí la palabra del Señor. Si este programa ha sido de bendición para su vida, visítenos en nuestro templo ubicado en la calle Benito Lynch 8755 del barrio Las Heras. Será un placer recibirle en cualquiera de nuestros servicios, los días jueves a las 19 horas o domingos a las 10 de la mañana. Para más información, llámenos o escríbanos al 0223 156 35 36 56 o visite nuestra página en Facebook Las Heras Miss. Desde ya le agradecemos por habernos acompañado en nuestro programa semanal. Hasta el próximo encuentro.